Nos encontramos ahora aquí en Lima, Perú, con Carlos Ortega. Carlos Ortega se le puede decir que es el decano de los asilados, de los exiliados venezolanos. Y es que son muchísimos años los que tiene ya viviendo en el Perú, antes lo hizo en Costa Rica, pero vamos a dejar que sea precisamente él quien nos cuente la historia, porque la historia comienza, entre otras cosas, con un paro que hubo en el país, una protesta que hubo en el país, y luego Carlos Ortega fue condenado a casi 16 años. Se te ha querido decir que fue por los hechos del 11 de abril, pero cuando uno lee la sentencia se da cuenta que sencillamente tú has sido condenado por protestar. Sí, yo creo que la pregunta es muy importante para despejar definitivamente alguna especie que he regado en el país de que mi condena fue producto de los hechos ocurridos el 11 de abril con la renuncia del señor presidente. Y eso es totalmente falso. Yo fui condenado por rebelión civil, producto exactamente del paro o la huelga calificada por la Organización Internacional del Trabajo que se llevó a efecto en Venezuela. Y eso es la mejor demostración para aquellos compañeros del movimiento sindical, a los trabajadores, quienes protestan en estos momentos solicitando la firma de las convenciones colectivas o que se les respete las actuales convenciones colectivas, que no se podrá protestar. El régimen no permitirá que los trabajadores y el movimiento sindical organizado reclamen sus derechos. De tal manera que es lamentable, es muy triste manifestarles o decirles que todo aquel dirigente sindical o disidente, o no disidente, que reclame los derechos de los trabajadores, los beneficios de los trabajadores y sus familiares, está condenado o bien a un régimen de presentación o a ser condenado a 16 años de cárcel, como fui condenado. Carlos, cuando tú te fuiste la primera vez a Costa Rica, volviste, cuando luego te fugaste y viniste a Perú, todavía quedaba como una impresión de que Carlos Ortega, que había liderado esta protesta, o había sido el vocero de la misma, había acompañado a la sociedad civil, se había convertido en un cobarde al abandonar el país. Hoy en día yo creo que esa visión ha cambiado, porque ya son tantos los que están fuera del país, son tantos los perseguidos. No sé, me encantaría que tú nos hablaras un poco de tu experiencia aquí en el Perú, que has tenido que recibir a tantos compatriotas venezolanos. ¿Qué les dices? ¿Qué te dicen? ¿Qué sientes luego de tantos años fuera de Venezuela? ¿Crees que las cosas pueden llegar a mejorar? Al contrario, las ves peor. Fíjate, esta pregunta o varias preguntas que me formulan en una, yo voy a responderte una que realmente me dolió muchísimo. Sentí muchísima lástima por mis hermanos venezolanos y sobre todo aquellos que se dedicaron a descalificarme, a calificarme de cobarde, de traidor, que les había abandonado cuando me fui al exilio a Costa Rica. Y también los venezolanos deben recordar cuando les dije que yo esperaba de todo corazón que mis hermanos venezolanos no fuesen a pasar por la situación de que yo estaba pasando en ese momento. Pero que indudablemente también reconocía, y lo reconozco en el día de hoy, que no me equivoqué, que Carlos Ortega no iba a ser el único venezolano en el exilio, sino que detrás de Carlos Ortega venían unos cuantos. Y ya lo estamos viendo, lo estamos observando, como en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos, en España, hasta en Inglaterra y Perú, habemos numerosos venezolanos en el exilio. Yo no tengo que perdonarlos, indudablemente, porque yo no soy Dios, pero lo que sí sentí en ese momento, te digo, no fue rabia o indignación o cólera, como dicen aquí en el Perú. Lo sentí fue muchísima lástima, porque la impresión que tuve en ese momento era que los venezolanos no se habían percatado realmente que estábamos frente a un régimen no democrático,
que no reconocía a la acción o la actuación de los trabajadores, del movimiento sindical o de la disidencia, o quien no coincidía con ellos desde el punto de vista político iba a ser perseguido. Pero tú ahora, viendo las cosas a la distancia, ¿no crees que esto tenía que pasar para que el venezolano comenzara a pensar que las cosas no estaban marchando por el camino democrático? Sí, yo creo que en ese momento, probablemente, sí. Mucha gente, yo diría que mayoritariamente, consideraban que estábamos frente a un régimen democrático que toleraría, ¿verdad?, la disidencia, que toleraría las acciones de los trabajadores del movimiento sindical o del mismo sector político o sector empresarial. ¿Tú crees que ahora no? ¿Que ahora ya la gente entiende? Yo creo que en estos momentos la gente lo entiende. Yo creo que mayoritariamente la gente lo entiende. Y en ese internacionalmente. Internacionalmente también, porque hay que ver en estos momentos la matriz de opinión que gira en torno al actual presidente de la República en Venezuela. La matriz de opinión en el día de hoy es muy distinta al día de ayer. Pero hay un elemento sí que es muy importantísimo y que tengo que destacarlo, y que estoy en el deber, en la obligación, en el derecho de hacerlo, porque nosotros los venezolanos, y en mi caso particular, vivo una tremenda angustia. Y esa angustia radica nada más y nada menos en que observo que el sector político en Venezuela sigue un tanto dividido. Tú sabes, y los venezolanos lo saben, y el gobierno lo sabe, que mi opinión o mi línea de conducta siempre fue de trabajar por Venezuela y desde el punto de vista unitario. De tal manera que en ese sentido es un riesgo y sumamente peligroso las diferencias que siguen existiendo en el sector político en Venezuela. ¿Qué llamado le harías tú a esos sectores? Ese sector el llamado que les hago es que de una vez por todas que se pongan de acuerdo, que de una vez por todas piensen más en Venezuela, que el problema es Venezuela, que lo que está en juego es la República, que aquí no es un problema desde el punto de vista político partidista. Hay que ver lo que están sufriendo los venezolanos en estos momentos, con la inseguridad, el desempleo, el narcotráfico, la presencia de narcoterroristas, de agentes de la FARC, etcétera, etcétera. Es una crisis muy dura, muy difícil. Es una crisis, la crisis moral que vive Venezuela en los actuales momentos. De tal manera que yo diría, y lo voy a hacer en primera persona, yo les pido, yo les exijo, yo les ruego, yo les clamo a esta dirigencia política o a los diversos sectores de la sociedad venezolana que se unan, que se integren y que sí, como no, transitemos por la vía democrática. Pero la vía democrática no es ser solidario o aliado de interna, directa o indirectamente del régimen. Porque eso es yo tengo que decirlo con toda la responsabilidad del caso, porque me duele muchísimo como venezolano lo que vive nuestro país. De tal manera que esos sectores cómplices, traidores, porque no los puedo calificar de otra manera, siento una tremenda indignación, no por el pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano está más claro, suficientemente claro de la situación que está viviendo. No así, lamentablemente, algunos sectores de la vida pública o del sector, sobre todo del sector político. Para terminar, porque nos quedan 30 segundos, ya le hablaste a la dirigencia política. ¿Qué le dices al pueblo venezolano? Al pueblo venezolano le digo que mantengan la fe, la confianza, el optimismo, que mantengan ese alto grado de fortaleza, que esas son las condiciones que tuvo Carlos Ortega allá, que esas son las condiciones que mantiene Carlos Ortega acá, y que sigo siendo un optimista, un optimista 100%, que yo creo en el pueblo de Venezuela, yo creo en las mujeres, en los hombres, en los jóvenes y en los trabajadores de mi país, y que esta pesadilla, más temprano que tarde, tendrá que terminar, y que, en ese sentido, cada día que sale el sol, yo me siento en Venezuela. Durante mucho tiempo, Perú agradeció a los gobiernos de Venezuela por recibir a tantos peruanos que buscaban vidas mejores en nuestras tierras. Hoy somos los venezolanos los que le agradecemos al gobierno democrático de Perú que reciba a nuestros perseguidos políticos.
Nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo Yo Prometo.